El día de hoy nos dedicaremos a conocer uno de los templos más importantes que han enmarcado la historia de Colombia y de Bogotá, ciertamente. Por eso en esta tarde nos encargaremos de conocer el Templo de la Candelaria y para ello nos acompañará Fray Juan José, que será el encargado de guiarnos y de explicarnos un poco sobre la historia de este templo tan importante para los bogotanos. Por supuesto que sí, gracias por la visita y vamos a hacer un recorrido para poder descubrir los tesoros que tiene este Templo de la Candelaria, de tal manera que cuando alguno de ustedes quiera visitarlos, con todo gusto aquí les acogeremos para que puedan conocer esta joya de la recolección agustiniana. La iglesia o el templo de Nuestra Señora de la Candelaria, que está ubicado en la calle 11 con carrera cuarta, enseguida o al frente de la Biblioteca Luis Ángel Arango y también de los museos del Banco de la República. Por eso este sector se conoce como la Manzana Cultural de Bogotá. Aquí está el templo, la estructura por fuera tiene un color como amarillo. Este color propiamente ocre hace alusión a la calidez, a las candelas, porque la Virgen de la Candelaria es la Virgen de las Candelas y de alguna manera por eso el barrio recibe el nombre de la Candelaria y es el barrio más antiguo de Bogotá. Ahora pues es una localidad que está compuesta por 6 barrios. Hacia el año 1632 llegan los primeros frailes y empiezan a construir aquí un templo y un hospicio dedicado a San Nicolás y a la Virgen de la Candelaria. En su momento, desafortunadamente, no contaban con el permiso de la Real Cédula Española, así que tienen que demoler lo que se ha construido. No pueden continuar con las obras hasta que se tenga el permiso, que los frailes lo van a tramitar. Por eso en 1686 se empieza la construcción del templo actual de la Candelaria, que ha logrado mantenerse. Además, este sector de la Candelaria acoge a las principales comunidades que fueron llegando aquí al centro histórico de Bogotá. Es un lugar muy especial y al frente del templo, por ejemplo, vivió el pintor más representativo que tuvo la colonia junto con la escuela de Figueroa, Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos. Además, enseguida del templo de la Candelaria existe un claustro que fue el primer colegio agustiniano en Colombia, el Colegio Agustiniano de San Nicolás, pero este claustro todavía tiene algo muy interesante. Fue el convento de los agustinos recoletos y aquí trabajaron alrededor de 40 frailes e incluso más, pero cuando vino el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, con la expropiación y luego con la ley de tuición de cultos, el convento fue expropiado, se lo quitaron a los agustinos recoletos, no el templo siempre ha sido de la comunidad, pero el convento, el claustro, pasó a ser un cuartel militar durante 3 años. Luego fue la Escuela de Ingeniería o la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional durante 19 años y luego funcionó como Seminario Mayor de la Arquidiócesis de Bogotá durante 56 años, esto es muy representativo. Además, enseguida del claustro, por la carrera tercera, existe un conjunto residencial de estilo neogótico que se llama Calle del Sol. Ese fue el primer seminario de Bogotá y el proyecto que tuvo Monseñor Bernardo Herrera Restrepo fue hacer toda la manzana en estilo neogótico, ya que funcionaban los 2 seminarios aquí. Este proyecto no se vio viable y luego, con el paso de los años, Monseñor Ismael Perdomo le regresa a la comunidad del claustro en el año de 1943 y en 1944 la Orden de Agustinos Recoletos da inicio formalmente al Colegio Agustiniano de San Nicolás. Actualmente la comunidad firmó un comodato con el gobierno de España y el claustro será restaurado y va a ser convertido en Centro Cultural de España durante 20 años prorrogables. Aquí encontramos ya el Centro Cultural Gabriel García Márquez, que es el Centro Cultural de México, y aquí entonces será la sede del Centro Cultural de España.
A continuación les mostraremos las diferentes partes del templo y el significado tanto religioso como artístico que cada una tiene. En este momento les voy a comentar sobre este cuadro que es muy importante porque es una exaltación a San Nicolás de Tolentino. San Nicolás de Tolentino es el patrono de las almas del purgatorio y es un santo italiano que cuando él celebraba la Santa Misa, en el momento de la consagración, él podía ver cómo las almas que estaban en el purgatorio eran rescatadas por los ángeles y llevadas al cielo. De alguna manera, vivió en los tiempos en que se desarrollaba la teología del purgatorio. El mensaje que comunica este alto relieve es que la Eucaristía tiene un sentido profundamente liberador. Artísticamente, pues es un alto relieve traído de Barcelona del siglo XVIII y nos muestra también cómo se celebraba la Eucaristía hasta 1965, cuando concluye el Concilio Vaticano II. Esto significa que en este templo la gran mayoría de tiempo la Eucaristía se celebró de esta manera, es decir, en latín y de espaldas al pueblo. Bueno, de espaldas al pueblo o de frente a Dios, según la perspectiva. Esto nos permite entender por qué este templo tiene una serie de altares laterales. Cada sacerdote salía a celebrar la Eucaristía entre semana y a veces simultáneamente 8, 10, incluso 12 Eucaristías se podían celebrar simultáneamente en cada uno de los altares laterales. Los templos actuales ya no tienen estos altares. Artísticamente son tallas de madera bellamente adornadas con madera repujada encima con laminilla de oro. Es una técnica que se conoce como pan de oro y es propia del estilo barroco. La Virgen de la Candelaria tiene su origen en las Islas Canarias, particularmente en Tenerife, donde ven a la Virgen en el mar rodeada de candelas muy bellas. Y de alguna manera los misioneros españoles, cuando partían de España, pasaban por estas islas donde tomaban provisiones y continuaban con su viaje a América, y ellos nos trajeron la devoción a América, no solamente a Colombia, aquí en Colombia también. Ella es la patrona de Medellín y de varias poblaciones como Riohacha, Magangué. Está la Virgen de la Popa en Cartagena. En el desierto de la Candelaria hay un convento que queda a pocos kilómetros de Ráquira y allí se venera también la Virgen de la Candelaria. Pues esta advocación de la Santísima Virgen aquí en el centro histórico de Bogotá es emblemática porque gracias a ella se construye este templo y por este templo entonces este barrio, que es el más antiguo de la ciudad, recibe el nombre de la Candelaria. Esta hermosa talla de madera de la Virgen del Perpetuo Socorro tiene dos elementos muy interesantes. El primero es que es una advocación europea, que su original es un cuadro que se conserva en Roma. Pero si se fijan en el niño no tiene rasgos europeos, es un niño mestizo. Esto significa que la Madre de Dios de alguna manera quiere abrazar a nuestro pueblo y tenerle en sus brazos para brindarle socorro y protección. El otro detalle es una leyenda que cuenta que el niño, siendo muy pequeño, en algún instante contempla el momento de su pasión, es decir, cómo va a terminar su vida, y esto le causa tanto terror que sale corriendo despavorido a los brazos de su madre para buscar socorro, protección, y la madre lo recibe en sus brazos y, según la leyenda, se le desprende la sandalia. Por eso siempre aparece la sandalia colgando del pie. El Templo de la Candelaria tiene varios estilos artísticos. Es una arquitectura típicamente colonial y encontramos, por ejemplo, en los altares laterales, como decía hace un momento, el estilo barroco, que es el que predomina. Es un barroco con cierta sobriedad, no es tan recargado. También encontramos, por ejemplo, en el artesonado del coro, un estilo de influencia mudéjar. El estilo mudéjar es de influencia árabe. Y como sobre todo el sur de España estuvo dominado por los árabes durante varios siglos, a través del sur de España llega la influencia árabe a Bogotá. Ellos no hacen representaciones de animales ni de personas, salvo algunas excepciones. Sus estilos artísticos juegan sobre todo con estructuras geométricas. Por eso en estos artesones, se llama artesones a los adornos que están adheridos
al techo son de madera y los encontramos presentes aquí en el coro. Encima del coro hay un órgano tubular compuesto por 1300 flautas, como se utilizaba antiguamente en los templos. En la restauración de la iglesia fueron recuperados los frescos que estaban cubiertos por pintura blanca. Al menos una buena parte se logró recuperar y se logró identificar el estilo Art Nouveau, de origen francés, o Arte Nuevo, que los españoles llamaron modernismo. Estos frescos son muy importantes y son un tesoro escondido en la iglesia de la Candelaria que fue descubierto y recuperado. Corresponden al maestro Pedro Alcántara. Este es uno de los altares más representativos del templo y exalta la presencia del Nazareno. Es la presencia sufriente de Jesús. Él es el hombre que acompaña a un pueblo que también sufre a lo largo de la historia, y por eso en algún momento Colombia es consagrada al Sagrado Corazón de Jesús. Por su parte, este altar está dedicado a Santa Rita de Casia. Santa Rita de Casia es tenida como la abogada de las causas imposibles o la patrona de los imposibles. Ella fue una mujer que recorrió todos los estados de vida. Fue soltera, fue casada, fue viuda, religiosa, y tiene una historia fascinante. Ella, siendo muy niña, fue casada con un hombre que le dio muy mala vida. Luego fue asesinado. Sus hijos juraron tomar venganza. Ella les trata de persuadir que no lo hagan, que ella no quiere ver sangre derramada, y sus hijos después mueren, así que ella queda sola y golpea las puertas del convento y fue recibida. Se hace monja agustina y en el convento tiene una serie de pruebas en la virtud. Por ejemplo, una de ellas le pide la superiora que plante un jardín de rosas en pleno invierno europeo cuando hay nieve y el frío no permite que se pueda cultivar nada. Ella hace caso, por obediencia va y planta el jardín de rosas, y para sorpresa de todos lo que era imposible sucede, es decir, brotan las rosas y queda un jardín precioso en pleno invierno. Y por eso el 22 de mayo, cuando se celebra su fiesta, se le honra con las rosas rojas. Además, ella es una de las pocas santas o pocos santos que en la iglesia han recibido estigmas. Ella, contemplando los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, se desprende una espina de la corona y se le inserta en su frente. Este es uno de los altares más bellos que tiene el templo, el altar de la Santísima Trinidad. Les decía hace un momento que aquí se celebraba la Eucaristía. Prueba de ello es que algunos altares, como por ejemplo este, todavía conservan su sagrario o su tabernáculo, que es el lugar donde se guardan las hostias consagradas. Encontramos aquí un cuadro de San Ezequiel Moreno, porque es un santo que fue canonizado por Juan Pablo II, reconocido en la iglesia, y él vivió y trabajó en este templo. Él llega aquí al Templo de la Candelaria en el año de 1889. Como todos los misioneros, ingresan por Cartagena, luego se desplazan a Barranquilla y entran navegando por el río Magdalena para poder venir hasta el interior. Llegan hasta los lados de Honda y luego a lomo de mula continúan hasta llegar aquí a Bogotá. Así llegó San Ezequiel Moreno. Estuvo trabajando aquí hasta el año de 1895. Aquí se dio a conocer entre los más humildes, entre la gente sencilla, sobre todo los enfermos, y también la gente representativa. Me refiero, por ejemplo, al vicepresidente de la República. Le tenía en alta estima por sus enseñanzas. Miguel Antonio Caro, que luego fue nombrado presidente de la República y de alguna manera influye para su nombramiento como primer obispo de Casanare. Fue ordenado obispo en la Catedral Primada de Bogotá. Trabaja en Casanare y luego se desplaza a trabajar en Pasto, donde ejerce su episcopado la mayor parte del tiempo. Le da cáncer, es sometido a intervenciones que soporta con una fe en Dios inquebrantable. No permite que se utilice la anestesia, todos sus sufrimientos los dedica a Dios. Regresa finalmente a Monteagudo, España,
donde se conserva allí su sepulcro. Allí muere. Pero los frailes de aquí del templo, en su honor, inician un proceso de canonización, ya que varias personas fueron sanadas del cáncer por intercesión de San Ezequiel. También inician una fundación que está dedicada a él, la Fundación San Ezequiel Moreno, que actualmente está prestando sus servicios en las principales ciudades de Colombia y tiene la misión de llevar amor y pan al enfermo de cáncer, es decir, con los enfermos más pobres. Y dentro de su trabajo tienen roperos, dan mercados, brindan asistencia médica y hacen todo lo que está a su alcance para ayudar a los enfermos de cáncer. De fondo tenemos el altar mayor. El altar mayor contiene los santos más representativos de la familia agustiniana. Y esto también se le conoce como retablo. Retablo viene del latín retro y tabula. Retro detrás y tabula, tabla, que en este sentido, en este caso es el altar, la tabla del altar. Entonces, de alguna manera, es lo que está detrás del altar. Allí de alguna manera está representada la iglesia triunfante, aquellos que nos han precedido en la fe y ahora gozan de la presencia de Dios en el cielo. Y en la parte donde están las bancas se ubica la iglesia peregrinante, es decir, aquellos que vamos caminando hacia la patria celestial, pero que todavía vamos caminando por esta vida y algún día estaremos gozando de la presencia de Dios. Por eso, de alguna manera, el altar es como el puente que comunica la iglesia triunfante con la iglesia peregrinante o iglesia militante, aquellos que vamos caminando y avanzando hacia Dios. Luego, el Santísimo permanece expuesto detrás del telón blanco. Cuando el templo está abierto, el Santísimo aquí está expuesto para quienes quieren dedicar un minuto y encontrarse con Dios a través de la oración. Encontramos aquí en el presbiterio también una mesa típica de estilo barroco, bellamente adornada, y es aquí donde se colocan los utensilios propios para la celebración de la Santa Misa. En los frescos que fueron recuperados aquí en el altar encontramos a San Agustín y a Santa Mónica. No olvidemos que estamos hablando de los frescos del maestro Pedro Alcántara, son obras de arte muy representativas. En la parte superior encontramos una imagen de la Virgen María y al otro lado del altar encontramos en la parte superior una imagen de Jesús y en la parte más notoria encontramos nuevamente a San Nicolás de Tolentino y a Santo Tomás de Villanueva. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, darle like y comentar. Aquí te dejamos otro video para que puedas seguir investigando sobre los misterios que poseen muchas iglesias del centro de Bogotá.